Bienvenidos a la segunda sesión del curso Creación de contenidos educativos con inteligencia artificial. En la sesión de hoy vamos a trabajar con aplicaciones que nos permitirán generar imágenes a través de una instrucción o prompt, como término que utilizamos en inteligencia artificial. Bueno, buenos días. Vamos a empezar y recordando un poco lo que vamos a hacer hoy. Yo voy a empezar haciendo una serie de presentaciones que además les voy a pedir que la vayan abriendo, que en concreto es esa que tienen puesto ustedes en la pantalla, donde pues ver que la inteligencia artificial pues no solamente sirve para que nosotros podamos diseñar materiales, aunque en el curso va a ser la función que básicamente le vamos a dar, sino que también sirve para que nosotros pongamos una serie de actividades para nuestros estudiantes. Entonces, yo he puesto ahí, bueno, Óscar y yo hemos puesto ahí una relación de posibles actividades, las vamos a comentar por encima, no digo que sean las únicas, sino que os pueda dar pistas a que vosotros pues generéis otro tipo de actividades. Después os vamos a dejar un tiempo aproximadamente hasta las 10, por eso yo voy a intentar también ser breve, para que los grupos puedan terminar la actividad de ayer. Aunque algunos ya la han terminado e incluso ya nos han mandado las actividades e incluso pues nosotros ya hemos aplicado algunas de las actividades para que todo el proceso de feedback sea lo más rápido posible. Y después algunas personas, algunos grupos van a presentar las actividades. Tomaremos el café y después Óscar estará explicando otra herramienta para la realización de imágenes. Os dejaremos después un periodo de hasta las 12, donde cada grupo va a ir trabajando en la creación de imágenes y demás. Mañana veremos si se necesita un poco más de tiempo y se presentará. Siempre en la línea de lo que os comentamos ayer, que la idea es que el curso sea, digamos, lo más práctico posible y de manera que se vayan haciendo cosas. Pero sí queríamos nosotros en el curso comentaros que no solamente esto puede servir para que se generen materiales, sino que también puede servir para que nosotros hagamos una serie de actividades que puedan ver y con las cuales puedan trabajar nuestros estudiantes. Algunas veces con objetos que nosotros hemos elaborado a partir de la inteligencia artificial, u otras veces simplemente para que ellos generen y comparen y contrasten. Entonces, por favor, si no os importa, porque yo no voy a leer todas las actividades, poneros en vuestra pantalla esta presentación. Algunas actividades de aplicación de la inteligencia artificial en educación. Bien, como os he dicho, y si esto funciona, pues nosotros también podemos utilizar esta herramienta para que los alumnos puedan hacer cosas sobre ella, ¿no? Por ejemplo, podemos pedirle que prepare un examen con respuestas de lesiones múltiples y demás, y también que nos incorpore una pregunta farsa. Y sobre esa pregunta farsa, lo que tienen que hacer los estudiantes es descubrir la pregunta farsa. No que hagan el examen, sino descubrir la pregunta que ha generado de forma porque nosotros se lo hemos pedido. Ojo, siempre vuelvo a recordar lo que ayer estuvimos hablando sobre los prompts y demás. Es una actividad que se puede hacer sobre unos contenidos que nosotros le hemos dado. Podemos también crear un ensayo con esa inteligencia artificial y pedir a los alumnos que, revisen diferentes documentos, en cierta medida en lo que ayer un compañero creo que era de biología y demás, pues comentaba que hacía con los alumnos, y ahora pedirle a los estudiantes que revisen con documentos y con fuentes científicas contrastadas qué es lo que nos ha dado. Y si ese ensayo que ha elaborado es bueno,
no es bueno, qué errores ha podido cometer. Podemos pedirle a los alumnos, le podemos pedir a ChatGPT que genere un texto y ahora pedirle a los alumnos que vayan por encima de ese texto que nos ha elaborado la inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos pedirle un artículo sobre algún concepto de disciplina científica de nuestra asignatura, que veamos que ese concepto es correcto y ahora decirle, bueno, pues ahora tienes que superar con bibliografía, con propuestas de autores, etcétera, ir más allá de lo que en un momento ha generado la inteligencia artificial. Podemos también pedirle que al estudiante que resuma un texto académico que nosotros hemos contrastado y que lo resuma de lo que nos ha dado ChatGPT. Podemos decirle también que pueda servir para emular una conversación lingüística. Hay muchos ejemplos y algunas investigaciones que se han hecho donde, por ejemplo, se le pide a ChatGPT que se comporte como el filósofo Sócrates y empieza una mayéutica, la mayéutica socrática entre el estudiante y el ChatGPT. Podemos decirle que cree un esquema sobre el que estamos trabajando o están trabajando los estudiantes. Podemos plantearle una pregunta a la clase. La mitad de la clase que trabaje buscando la respuesta con documentos científicos, artículos, libros y demás, y la otra mitad que utilice para dar una respuesta a ChatGPT, y después en la clase comparar los dos grupos las informaciones que han ido generando. Bien, desde los que han trabajado con ChatGPT o los que en un momento han trabajado con, vamos a llamarlo, documentos de una biblioteca, sea una biblioteca analógica o sea una biblioteca virtual. Podemos decirle que los estudiantes sobre un tema específico entrenen a la inteligencia artificial para ir mejorando la respuesta que se le va dando. En definitiva, lo que estamos con esa actividad es que los estudiantes aprendan a elaborar una serie de prompts y a dialogar con la máquina. Podemos pedirle también a la inteligencia artificial que nos dé o haga un simulacro de datos sobre una investigación específica y decirle a los estudiantes sobre esos datos que nos ha dado la máquina, que le hemos dicho que nos generen y demás, pues pedirle a los estudiantes que formulen preguntas o hipótesis de investigación. Podemos pedirle que, pero esto evidentemente es con una versión específica de ChatGPT, pues que, bueno, una vez en un momento escriba un artículo dándonos referencias de autores y demás y que los estudiantes pues lleguen a valorarlo. Podemos decirle que, imaginaros que estamos en una situación de que los alumnos creen una empresa, estamos trabajando el emprendimiento, y entonces podemos decirle a los estudiantes que tienen que buscar un nombre para esa empresa. Y entonces le podemos decir a ChatGPT que nos dé una serie de nombres y con esos nombres que los estudiantes evalúen y elijan el más correcto que en su momento pueden llevar a cabo. Le podemos decir que ChatGPT nos abra el comienzo de un guión literario. Por ejemplo, lo que os comentó Óscar el otro día sobre no preguntarle sobre el asesinato, pero que sí vamos a hacer. Y sobre ese comienzo que tengan que seguir los estudiantes sin utilizar ChatGPT a crear una historia y una narrativa. Podemos pedirle que vaya ofreciendo información en función de un rol específico, lo que yo ayer os decía de cómo es diferente de cómo yo le voy preguntando. Le podemos decir que actúe pues como un copiloto del estudiante, sobre todo cuando tiene que hacer una programación y demás, y le ayude. El ejemplo es lo que os comentaba Óscar de, por ejemplo, la programación con Python. Podemos decirle que resuelva pues una serie de problemas de orden superior que los alumnos no saben o nosotros no le hemos puesto
o no le hemos planteado todavía ningún tipo de contenido y que los estudiantes vean el desafío y el salto cognitivo que tienen que dar entre lo que ellos en un momento específico saben y lo que después, cuando termine los conocimientos de ese tema, de esa unidad, tienen que llegar a serlo. Podemos obtener mayores potencialidades de programas informáticos y estadísticos específicos. Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis estadístico de un artículo científico, preguntarle a ChatGPT si, mira, tenemos esto, hemos hecho esto. Podríamos utilizar, no sé, hacer ecuaciones estructurales, podríamos utilizar pruebas estadísticas no paramétricas, podríamos hacer esto, darle lo que estamos haciendo y que en un momento nos haga una serie de propuestas y que esas propuestas de análisis estadístico, antes de aplicarlas a los estudiantes, pues valoren la idoneidad de lo que en su momento nos ha ido ofreciendo. Bueno, podemos pedirle pruebas para realizar, usar una transcripción de una serie de textos y demás, y sobre esos textos, por ejemplo, si vamos a hacer una investigación cualitativa, que nos sugieran sistemas categoriales y demás, diseñar un examen, solicitar una bibliografía de una persona específica y después decirle a los estudiantes que evalúen la calidad de la información que nos ha dado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, como ustedes ven, y es lo que queríamos nosotros también comentarles, que esta herramienta utilizada desde un punto de vista didáctico no solo implica que nos pueda ayudar para diseñar la clase, generar exámenes, generar materiales de enseñanza, etcétera, 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 sino que también nos puede servir para generar actividades que los propios estudiantes tienen que llevar a cabo. Acordaros el ejemplo que yo puse de que analice las emociones y yo agarré un documento, una parte del Quijote. Bueno, pues eso lo podemos hacer si estamos en literatura, en lingüística o en filosofía o en cualquier tipo de cosa, que nos diga, que nos haga un análisis de emociones de lo que en su momento pues ha podido plantear un filósofo específico y a partir de lo que nos haga, pues que el alumno evalúe, contraste y vea si eso es, digamos, verdadero, no verdadero, etcétera, etcétera. Es decir, lo que queríamos decir, y por eso lo hemos puesto ahí, en ese formato, para que después ustedes piensen con tranquilidad y lo adapten a las necesidades de sus contenidos curriculares y de la disciplina que imparten, que no se olviden que no solamente esto es para que nosotros podamos diseñar materiales o para pedirle, por ejemplo, estamos en el curso de por la tarde, imagínense que un profesor de marketing pues quiere aplicar, por ejemplo, el método del estudio de casos. Y entonces le dice a ChatGPT, soy profesor que imparte la asignatura tal en los estudios de marketing en la Universidad UTPL de Ecuador en esta asignatura. Y quiero poner sobre este tema, poner algunos ejemplos de estudios de casos. ¿Me lo puede sugerir? Esa sería una propuesta y nosotros como docentes podemos seleccionar las más adecuadas, perfeccionarlas, llenarlas de contenido, estructurarlas de acuerdo a la metodología de estudio de casos y trasladárselas a nuestros estudiantes. Esa es una acción, pero nosotros como docentes. Pero también nosotros como docentes podemos diseñar actividades que pongan en desafío a los estudiantes. Estas actividades tienen una serie de ventajas. Primero, que los alumnos empiezan a utilizar y saber utilizar esta herramienta no solamente como la cuestión de plagio, sino también como una herramienta que desde un punto de vista educativo les puede servir. Segundo, empezamos a despertar el espíritu crítico en los estudiantes. Por ejemplo, el caso que nos contó ayer el compañero, ¿no?, de los valores que daba sobre los hongos, etcétera, etcétera, si mal no recuerdo que era sobre eso. Tercero, empezamos a empoderar a los estudiantes en utilizar esta herramienta. Si ustedes se han fijado, muchas de las actividades que nosotros hemos puesto ahí que se pueden hacer van muy relacionadas con la capacidad de hacer preguntas de PRON y de la calidad de PRON que nosotros somos capaces de hacer. Bien, esto era lo que queríamos comentar. ¿Hay alguna pregunta o alguna curiosidad? ¿Algo que queráis que...? Toma. Muy buenos días a todos. Yo tengo una inquietud. El ciclo
ciclo anterior yo apliqué justamente esta metodología, doy la materia de Ingeniería y Diseño de Reactores. Entonces elaboré un chatbot para que los estudiantes pudieran consultar allí, y la idea era al final del ciclo presentar un proyecto que era la construcción de un reactor para alguna aplicación, pero tenían que hacerlo en base a consultas en ChatGPT, o en este caso en el chatbot que se especializó. Los resultados fueron bastante buenos porque fueron muy creativos, los vi que realmente tuvieron proyectos bastante buenos, aparte de que pudieron hacer el aprendizaje basado en proyectos, o sea, se sumó varias metodologías didácticas. Pero, por ejemplo, si ahora mismo se quisiera hacer alguna publicación de cara a una publicación, ¿cómo se podría evaluar el impacto de haber utilizado la realidad aumentada en la consecución de un resultado? Recuerdo alguna vez que ustedes nos dieron este curso de realidad aumentada, en donde por supuesto existen escalas que permiten medir el grado de satisfacción, de dificultad y de algunas cosas, y que de hecho nos ha permitido como docentes inclusive tener algunos trabajos que ya se los ha publicado. Pero en el caso de inteligencia artificial tengo esa duda. ¿Qué se podría evaluar como para poderlo colocar como una evidencia o, no sé, direccionarlo en un artículo científico? Pues todo y nada. Vamos a ver. Por ejemplo, ustedes podrían haber hecho, al principio de comenzar la experiencia con los estudiantes, haber hecho una prueba de rendimiento. Y haber hecho una prueba de rendimiento, por ejemplo, sí, una prueba que pudiera tener, imagínense, 20 ítems, y van ustedes a analizar pues diferentes categorías de la taxonomía de Bloom para la época digital. Y para cada una de esas categorías formulan 3 ítems. Normalmente ese cuestionario, la valoración, la puntuación va a ser mínima. Ustedes pueden pasar el cuestionario, no el mismo, aunque si ha pasado bastante tiempo no habrá, digamos, recuerdo de la información, el mismo, vamos a suponer que ha pasado 4 meses, el alumno no se va a acordar, y pueden pasar el mismo. Entonces ahí podrían ver cómo la aplicación de metodología y la aplicación del chatbot ha mejorado los contenidos, el nivel de ganancia de información que tenían inicialmente. Y no solamente de forma global, sino, por ejemplo, por los diferentes bloques de categoría del sistema de Bloom, ¿no? Desde conocimiento, comprensión, aplicación y demás. Eso se podría haber hecho por una parte. También se podría haber hecho que utilizar, por ejemplo, vamos a seguir con metodologías cuantitativas, y después pasamos a la cualitativa. Una vez que haya terminado la experiencia, haber pasado una prueba que midiera el grado de aceptación de la tecnología por parte de los estudiantes en su experiencia, y podrían haber trabajado con 2 modelos. Uno que sería el modelo de TAM de Davis, o otro que sería un modelo que sería el UTAU, que es también un modelo más superior que valida mayor nivel de categoría. Si ustedes hubieran aplicado esos 2 instrumentos, ya tendrían 2 posibilidades de artículo. Uno midiendo rendimiento y otro midiendo el grado de aceptación de esas tecnologías. Pero después podrían perfectamente haber, digamos, relacionado cómo el grado de aceptación ha repercutido en la ganancia de aprendizaje o no ganancia de aprendizaje. Eso por un lado. Se pueden hacer más cosas, pero por decirlo, o por ejemplo, hubieran podido pasar también un cuestionario de motivación, el IMMS de Keller, o otro tipo de cuestiones. Pero podrían también haber hecho una investigación cualitativa. Y esa investigación cualitativa hubiera podido ser, pues imagínense, durante cada cierto tiempo, haber tenido una reunión con los grupos, haber grabado esas reuniones y ver cómo ha ido el proceso de evolución de dificultades que se han podido encontrar y cómo las han llevado a cabo. O hubieran podido también utilizar lo que podría ser un diario del estudiante, donde cada vez que los estudiantes hubieran terminado una sesión de trabajo, hubieran puesto pues qué dificultades han tenido, cómo las han resuelto, cómo han llegado a los acuerdos, qué discrepancia ha habido, en fin, las categorías que para ese diario usted como investigadora hubiera puesto en funcionamiento. Es decir, no hubiera habido ningún tipo de problema. Es más, podríamos seguir complicando la existencia,
Podríamos haber tomado los diferentes propuestas que han hecho los alumnos y utilizar una evaluación por pares. Y eso sería otro tipo de estudio. ¿Sí? ¿Cómo se puede utilizar la evaluación por pares por estudiantes para eso? Si no hubiera sido nada complicado. Lo complicado es, antes de empezar la experiencia, llevarla a cabo. Vamos, es lo que se me ocurre sobre una pregunta directa, donde yo tenía la cabeza era otra cosa. Pero se pueden perfectamente organizar cosas. E incluso, por ejemplo, se hubiera podido antes pedir haberle hecho a los estudiantes un cuestionario, vamos a llamarlo, de dominio que ellos tenían de la tecnología, de frecuencia de uso que hacen de las tecnologías, y ver cómo eso después ha repercutido en el desarrollo y la parte que han hecho de la experiencia. Se pueden hacer bastantes cosas de cara a después empoderar los resultados que se han adquirido de la investigación. ¿Vale? Bien, ¿hay alguna pregunta, otra curiosidad? Pues entonces nosotros pasamos a la fase B, que es a tranquilizarnos y relajarnos, y ustedes a trabajar. Así que, ale. Bueno, lo que nosotros hicimos fue tomar una de las asignaturas que teníamos dentro de los metacursos y hicimos pues la actividad que imagino toda la sala la hizo para generar primero el resumen sobre lo que es esta asignatura en la primera unidad que tiene que ver con servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, para contar la experiencia, porque no creo que vale la pena leer todo lo que está ahí, sino fue que tratamos de hacer todos algo diferente para ver si había puntos en común entre lo que nos generaba cada uno de nosotros. Y lo que hicimos fue eso, comparar si realmente, por ejemplo, yo manejaba la asignatura, entonces todos me preguntaban si todos los apartados que forman parte de la unidad estaban contemplados dentro del resumen que había hecho el ChatGPT, como para asegurarnos si realmente no estaba omitiendo ciertos aspectos de este resumen. Esto pensando en lo que nos decía, a veces hay que pedirle otra vez a ChatGPT, está muy bien, pero falta este apartado, ¿no? Entonces, nos aseguramos que todos habríamos tenido esto y lo que nos dimos cuenta era que sí, que cada uno de los que estaba en el grupo habían salido los cuatro apartados que forman parte de la unidad y con eso pues simplemente seleccionamos uno que era el más conciso, concreto y también otra cosa importante fue siempre explicarle cuál era el rol del ChatGPT y para quién estaba dirigido, ¿no? Entonces en este caso eres el profesor y el resumen va para los estudiantes. Entonces, en ese sentido, me imagino que también dio algo diferente, ¿no? Y luego, pues de esto sí pasamos a la rúbrica que aquí sí que nos dio muchos diversidad, digamos, de los resultados que nos salieron, ¿no? En la primera, bueno, todos pusimos simplemente ahora genera la rúbrica y lo curioso fue que a algunos nos salieron la tabla directamente, mientras que a otros no, sino que lo que hizo fue hacer un texto seguido, dando como puntos importantes, digamos, como poniendo aquí, tienes que evaluar esto, pero no generaba la tabla directamente. Mientras que a otros, como dije, sí, o sea, había otras personas que directamente sacó la tabla, no sé de qué depende para que genere esto, pero en esos casos tuvimos que volverle a pedir a ChatGPT que genere eso mismo, pero con la tabla y además ser mucho más específicos. ¿Cuántos niveles querían que se valore y cuál era el puntaje dentro de cada uno de ellos hasta obtener el total? Es decir, que tuvimos que ser súper específicos para designar una tabla que contemplase todo lo que nosotros habíamos puesto ahí. Y finalmente escogimos aquella que según nuestros criterios, pues era la más ajustada a lo que habíamos pedido. Ok. Bueno, nuestro grupo trabajó con la compañera que da un curso de psicología en la modalidad abierta y se tomó una unidad en la semana número 10 y lo que se hizo fue copiar el texto que ella tiene ahí en su guía didáctica, tiene más o menos unas 1600 palabras y se le pidió al ChatGPT que nos reduzca a un resumen de 500 palabras. ¿Sí? Bueno, según lo que nos manifestó la compañera, justamente le había resumido los temas con las definiciones que ella necesitaba. Entonces, de esa parte se lo vio muy óptimo.
En la actividad 2, cuando nos pidieron que generemos una rúbrica utilizando el ChatGPT, bueno, aquí hicimos un poco de exploración y un poco de manipulación para ver qué nos iba arrojando. Y lo que comenzamos fue pidiéndole que se necesita evaluar las técnicas, en este caso específico de terapia conductual, a través de preguntas de opción múltiple, y se pidió que elabore 10 preguntas. Entonces ChatGPT nos dio aquí las 10 preguntas, ¿sí? De opción múltiple, y luego se pidió que con la 10ª pregunta elabore un foro de discusión para estudiantes universitarios de psicología, el cual nos generó en primera instancia el tema del foro. En este caso nos pide el papel de refuerzo positivo en la modificación de conducta, perspectivas y aplicaciones en psicología, la descripción, y nos generó en este caso 10 preguntas de debate. Las instrucciones también nos da acá cómo se lo va a manejar, y se responde al menos una pregunta inicialmente y luego responde a las contribuciones de tus compañeros, apoya tus argumentos con ejemplos o referencias teóricas relevantes, fomenta un ambiente de respeto y apertura para discutir diferentes perspectivas, proporciona retroalimentación constructiva a las contribuciones de tus compañeros. Entonces también nuevamente le hicimos una pregunta y dice: necesito una rúbrica para calificar la pregunta 1 del debate, ¿sí? Es decir, esta pregunta de acá, que es ¿qué entiendes por refuerzo positivo en el contexto de modificación de conducta? Entonces ChatGPT nos dio aquí la rúbrica, ¿sí? Con diferentes criterios, ¿no? Comprensión del concepto de refuerzo positivo. Bueno, aquí nos dio 5. Y como no le pedimos la puntuación, nos genera automáticamente que se debe calificar sobre 17 puntos, ¿no? Los niveles de desempeño, pero no estaba muy clara, así que se pidió que esta rúbrica se la quiere una tabla de doble entrada para calificar sobre 10 puntos. Y ChatGPT nos dio nuevamente una tablita aquí para calificar, y nuevamente le pedimos que las puntuaciones se las requiere en 3 rangos de calificación. Entonces ChatGPT lo siguió trabajando y nos presentó esta tablita, ¿no? El criterio, aquí están los criterios, y los 3 niveles, ¿no? Insatisfactorio, satisfactorio y excelente. Claro, se le podría ir mejorando según lo que vayamos construyendo, pero lo que hicimos fue darle diferente información para ver cómo lo está trabajando con los mismos temas que les vamos haciendo en forma encadenada. Eso es. ¿Alguna pregunta? Bueno, hemos visto 2 ejemplos, los 2 serían 2 buenas prácticas. Habéis visto en este último incluso cómo partimos no partimos de una actividad que ya tenemos creada, sino que diseñamos las preguntas, de las preguntas preparamos un foro, a ese foro le pedimos un criterio de evaluación y vamos profundizando, con lo cual con el resumen y con la actividad que se plantea, pues partiendo de lo que decíamos ayer, de contenido contrastado, porque es el contenido del metacurso de nuestra asignatura, podemos ir generando recursos que nos faciliten la relación con el estudiante, sobre todo en lo que son las tutorías, ¿no? Ahora vamos a cambiar de tercio, como decimos nosotros, y vamos a comenzar a trabajar con otra aplicación, en el tiempo de yo poner mi equipo. Vamos a comenzar a trabajar con las imágenes. Para hacer imágenes hay infinidad de aplicaciones con inteligencia artificial. Hay muchísimas. Todas son de pago. Las que merecen la pena son de pago, ¿vale? Pero sí es cierto que DALL-E, que es la que os enseñé ayer, que está integrada en ChatGPT 4, si tiene licencia de ChatGPT 4, la puedes utilizar dentro del mismo precio. Hay otra herramienta también muy buena, que yo tengo la licencia y os la enseñaré después, que se llama Midjourney, que da unos resultados excelentes, pero también es de pago. Nosotros vamos a trabajar con una que no tiene nada que envidiarle a estas 2 que os decía de pago, que se llama Leonardo. Es una aplicación de pago, pero que tiene un número definido de interacciones gratuitas al día que podemos hacer con la máquina, ¿vale? Lo calibran por token, nos va a dar todos los días una cantidad de monedas que nosotros vamos a ir intercambiando cada vez que le pedimos que nos haga una imagen. Cuando nos quedemos a 0 de moneda, esperamos 24 horas y nos vuelve a recargar el monedero con la misma moneda.
Con lo cual, muy probablemente nunca tengáis que pagar una licencia de esa herramienta para poder hacer las imágenes. No tiene limitación con respecto a la herramienta de pago. Las dos limitaciones que os vais a encontrar con mayor frecuencia cuando trabajéis con este tipo de aplicaciones va a estar en el número de elementos que nos deja generar de forma gratuita y sobre todo en la velocidad. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de la inteligencia artificial son plantas enteras de equipos interconectados que utilizan toda la potencia de todos esos equipos para hacer que la máquina piense y nos devuelva. ¿Cuál es el problema? Que para colmo de los colmos, la parte más importante de esos equipos informáticos no es la memoria o no es el disco duro, que son cuestiones relativamente económicas a la hora de mejorar un equipo, sino la tarjeta gráfica, que es lo más caro. Entonces, estamos hablando de miles de equipos informáticos interconectados entre sí con tarjetas ultra potentes que son las que le dan la potencia al equipo para que nuestra petición la traduzca en una respuesta. Eso, bueno, hay algunas empresas que están llevando los centros de datos, algunos están creando plantas bajo el mar por el tema de la refrigeración, porque la inteligencia artificial, uno de los hándicaps que tiene, o de las cuestiones negativas que conlleva, es el tema de la ecología. Inteligencia artificial y ecología no son amigas. Estamos hablando de que para refrigerar todos esos equipos informáticos que están trabajando de forma simultánea, hace falta una altísima cantidad de agua, que en muchos países, como en el mío, hacen falta para el consumo y que se están utilizando para enfriar miles de máquinas en plantas concretas, ¿no? Hay empresas que se lo están llevando a la Antártida, a Alaska, hay empresas, como os decía, que incluso están creando búnkeres bajo el mar para mantener refrigerados los equipos de una forma más ecológica, pero el coste que estamos pagando por la IA es por los equipos que piensan o trabajan por nosotros. Por eso, cuando compras una licencia de un determinado software, te ponen en la lista prioritaria. Es decir, si ustedes entráis en Midjourney con la licencia de prueba y hacéis una petición a la misma vez que yo, que tengo la licencia de pago, primero hace la mía y luego hace la vuestra. Con lo cual, a veces eso se puede retrasar mucho en el tiempo. En el caso de Leonardo, no lo hacen así. Simplemente te limitan el número de peticiones que puedes hacer en el día. Lógicamente, el que paga licencia, la máquina va un poquito más rápido, pero no vais a notar esa diferencia. Voy a poner el equipo y empezamos con Leonardo.